Hola, ¿cómo están? Sean todos bienvenidos a Educa Salud con la clase de español con la teacher Celia. Un placer inmenso estar de nuevo con ustedes trayendo nuevas informaciones sobre las orientaciones de conocer los contenidos en el área de español. Pues bien, en el día de hoy la teacher Celia te va a enseñar a conocer otro tipo de género narrativo en el cual se cuentan los sucesos, los hechos que ocurren y son investigados por una persona experta, inteligente, que busca descubrir la verdad a través de pistas. Y por eso este tipo de texto tiene por nombre lo que es el cuento policíaco o detectivesco. Pero antes te invito a que me suscribas a mi canal, dale like y lo comparta para que este canal siga creciendo, dándole la gracia a Dios a cada uno de ustedes por confiar en la teacher Celia para conocer todo sobre lo que es español y otras áreas. Pues sin más preámbulo vamos a conocer de qué tratará este cuento policíaco. Me imagino, si no saben lo que es un cuento policíaco, cuáles son su estructura, los elementos o características de este tipo de cuento, te invito a que te quede ahí, tome apunte, porque vamos a aprender lo que es un cuento policíaco. Un cuento policíaco es aquel tipo o subgénero literario en el cual se agrupan las narraciones breves de hechos ficticios relacionados directamente con criminales y con la justicia, generalmente teniendo como tema principal la resolución de un misterio, la persecución de un delincuente o temas similares que son muy tratados en este tipo de género narrativos y que muchas veces cuando vemos en la película o película de policía donde actúan policía o detective, vemos la característica de estos personajes que buscan siempre resolver un enigma. Es por concerniente decir que los cuentos policíacos son relatos de ficción con una extensión breve policial por parte es aquello vinculado a la policía, lo cual tiene una fuerza o la potestad de seguridad que deben garantizar la seguridad pública. Y al mismo tiempo, en estos cuentos suelen haber unos o más crímenes investigados por un personaje que aspira a aclarecer los hechos y encontrar al culpable para que se haga más justicia. El relato policíaco es aquel que por medio de la deducción lógica identifica el autor de un delito y revela sus móviles. Por lo tanto, el cuento policíaco es una historieta causada por un policía o un delincuente que al desarrollo de investigar las cosas y al final resuelven el caso. Dentro de este subgénero existen diferentes tipos de cuentos policíacos, en lo cual se encuentra el cuento policíaco clásico o de enigma, que es un difícil crimen que tiene lugar. El detective lo resuelve gracias a sus dones deductivos, en el cual se presentan o suelen aparecer crímenes con aspectos de irresolubles, con una ambientación más señorial y una gran confianza en el pensamiento racional como el método de indagación. También existen lo que son los problemas en el cual el crimen es resuelto por medio de pruebas físicas, psicológicas, declaraciones de testigos y sospechosos. Al mismo tiempo están lo que son de suspensos, en la cual la trama es ya secundaria y lo importante es un ambiente angustioso en el cual se encuentra el protagonista y esto lo atrapa el lector. En ese mismo orden se encuentran lo que son los cuentos negros,
que van más allá de la resolución del crimen y sus personajes son más complejos y se trata de distinciones entre el villanos y el héroes. En este cuento se busca la resolución del misterio, no es el objetivo principal y los argumentos son habitualmente muy violentos. La división entre buenos y malos y los personajes se difuminan. Es decir, que en este tipo de cuentos negros, de policíaco, aquí el detective se convierte en uno de los villanos a fin de buscarle solución o descubrir el caso. Y por eso le llaman cuentos policíacos negros, porque aquí ellos se convierten en lo mismo villano y muchas veces lo vemos en las películas, en las novelas, cuando quieren descubrir el caso se convierte en uno más de ellos a fin de resolver o de descubrir la verdad. Y eso más se utiliza en la novela de tráfico de droga, robo, delincuencia, en el cual se encuentran descubrir los hallazgos. Y entonces en este tipo de narración aparece también una diferencia entre lo que es el cuento clásico o de enigma y el cuento negro, ya que en el cuento clásico se plantean para ser resuelto que parte de un dilema y lo lleva al desarrollo de toda la trama. Allí comienza el proceso de la investigación que narra los pasos y las decisiones que toma el detective para intentar aclarecer el enigma antes mencionado, mientras que en el cuento negro se diferencia de los clásicos, va más allá de la resolución de crímenes y sus personajes son más complejos, sin tantas distinciones entre villanos y el héroes. En cualquier caso, los elementos y los rasgos fundamentales de este tipo de historia son el crimen, el misterio y la persecución. Al mismo tiempo, al igual que todo tipo de texto narrativo, los cuentos policíacos como su género narrativo también tienen una estructura muy peculiar a los diferentes tipos de texto narrativo, ya que van a proceder de una introducción o desarrollo y desenlace en el cual se cuentan los hechos de manera cronológica. Pero en este tipo de texto se comienza en la introducción, se comienza y se presenta el enigma que debe ser resuelto al final a partir de un dilema en el cual se desarrolla una historia. Y en el desarrollo, el tiempo para eso se busca todo, se aprovecha el tiempo, tanto el futuro como el pasado, para aclarar el misterio que procede en dos sentidos. Mientras avanza la investigación que va en el futuro, se revela el enigma que está en el pasado, pero hay que tener en cuenta que este relato procede de una etapa previa de organización, cuando la historia sigue un orden cronológico o lineal, en la que se busca aclarar la interrogante planteada al comienzo. Y por eso cada vez que estamos haciendo un género narrativo, se va a partir de un principio para hallar los hallazgos y buscarle solución para que haga un final feliz. Pero también en los cuentos policíacos encuentran el desenlace en dos episodios. Una resolución de un enigma que se logra mediante dos episodios. El primero, el examen y observaciones de los hechos materiales y psicológicos sobre lo que han sacado conclusiones, y un segundo episodio donde se llegue al razonamiento a partir de una posible hipótesis, donde el investigador en el cual no necesita observar el escenario del crimen para encontrar la solución. Y ya aquí entonces, dentro de los componentes del cuento policíacos, vamos a ver cuáles son estos componentes, al igual que los textos narrativos, un cuento, una novela, también componen los elementos esenciales, que son los que le dan la cabida o funciones a los textos narrativos. Dentro de esto podemos ver lo que es los personajes.
que se presenta en una perspectiva antitética: el policía, el detective, el inspector, el asesino y el espía, o sea, los buenos y los malos. Por lo general son tipos que tienen caracteres bien definidos y no evolucionan a lo largo del relato. En ese orden se encuentra el ambiente, que es cotidiano, familiar al lector. En los primeros relatos, el crimen ocurrirá en espacios interiores, en cuartos cerrados. En la actualidad, la violencia se desata en las calles ante la sorpresa o indiferencia de los posibles testigos. Y como podemos ver que ya cuando se convierte este tipo de ambiente en las calles, cuando ven un asesinato, tiroteo, entonces ahí se dan casos familiares al lector que lo conoce ya y de esa manera puede comprender el ambiente. Aquí se encuentra lo que es el trama. La acción brinda la mayor suspenso, deja siempre un hilo o eslabón por resolver. Con el rigor deductivo, el investigador y el lector desentraña un enigma a reunir esos hilos. En el desenlace, el principio se proponen varias soluciones fáciles o primera vista tentadoras, que sin embargo resultan falsas, y hay una solución inesperada a la cual solo se llega al final. Para la solución del enigma se necesitan todos los elementos sobrenatural o inexplicables. Es un relato hecho para que el lector participe en el desentrañe el misterio e ingrese en el mismo como investigador más. Y por eso este tipo de texto narrativo se basa en hipótesis, ya que pueden ser las investigaciones o los análisis pueden dar tanto falso como verdadero para encontrar y resolver el caso. También existen lo que son las organizaciones, para que tengan en cuenta la organización y relato del cuento policíaco. Va a partir de un enigma en el cual se encuentra ubicado el asesinato, robo, el secuestro o episodio en el cual se va a hacer la investigación. Están los personajes en el cual se encuentra la víctima, el sospechoso, que esto puede ser tanto culpable como inocente. El testigo, que es la persona que da a conocer los hechos que ha observado y puede dar querella al investigador de lo que sucedió. Entonces, dentro de los investigadores puede estar entonces involucrado un detective, un policía, un espía, entre otros. Y es que esto deben de tener una característica muy peculiar, además tipo de personaje dentro de la historia, porque son personas inteligentes, intuitivas y valientes, que buscan de una manera u otra involucrarse y no importa el lugar que tenga que visitar para descubrir el caso. Está la investigación, que esta puede estar dividida en pistas, tanto verdaderas, las pruebas verdaderas como falsas, y están lo que son las cortadas, la coartada, que son la excusa de los sospechosos que buscan para invadir o influir en que no se descubra el caso. Y ahí está también la que son la resolución, donde se busca quién lo hizo y por qué lo hizo. Y ahí entonces se toma en cuenta si son culpables o no, se llevan a la justicia y ahí se descubre se desencadena todo el quehacer de esta historia. Espero que hayan aprendido sobre lo que es el cuento policíaco, sobre su estructura, sus elementos primordiales y la organización de este tipo de texto. Será hasta un próximo video. Chao, chao. Y no olviden suscribirse al canal y dejarme sus comentarios.